Hola, estamos leyendo de Shamati, el artículo 57, lo sacrificará a su voluntad. Pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, kabbalah.tv, y algunas preguntas selectas serán hechas durante la lección. Artículo 57, lo sacrificará a su voluntad. Rav, yo no sé ni siquiera cómo empezar. Nosotros estamos luego de la preparación y todo parece tan bueno, no tengo nada que agregar. Una sola cosa, que cada día cuando yo empiezo, yo miro desde el costado el estado en el que estoy. Yo no quiero estar inmerso en ese estado, pero quiero verlo, observarlo desde afuera. Y entonces veo qué me dio el Creador. Es que Él me arrojó a una profundidad más profunda que antes y es difícil para mí. No siento, no entiendo, estoy confundido, disperso. Y tanto como pueda ver estas cosas, como la preparación correcta para el ascenso espiritual que ahora tengo que realizar en este nuevo día, y si yo veo que el Creador me ha preparado de esta manera, yo estoy confundido, todo está nebuloso, incluso peor. Entonces yo estoy feliz. Es un signo de que tengo nuevas cosas. Está escrito, ellas deben ser como nuevas en tus ojos, porque nada realmente se repite. Entonces tengo este nuevo trabajo delante de mí para escalar más alto aún hacia el Creador. Entonces identifiquemos entre nosotros lo que tenemos, nuevos obstáculos, y a través de ellos nosotros podemos elevarnos y elevarnos más alto. Shamati 57, lo sacrificará a su voluntad. Respecto al versículo, lo sacrificará a su voluntad, nuestros sabios dijeron, ¿cómo puede ser? Se le obliga hasta decir, yo quiero. También debemos comprender cuál es nuestra plegaria, que se haga la voluntad, ya que el deseo de la vaca por alimentar al ternero es mayor que el deseo que tiene el mismo ternero de comer. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos rezar que se haga la voluntad arriba? Es sabido que para traer la abundancia desde arriba, uno debe anticipar el despertar desde abajo. Debemos averiguar para qué necesitamos el despertar desde abajo. Y por ello elevamos una plegaria para que se haga la voluntad arriba. Significa que debemos despertar un deseo desde arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad, también debe haber una buena voluntad por parte del dador. Aunque haya un deseo general de hacer el bien a sus creados, Él aún espera que nuestro deseo despierte el suyo. Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía está incompleto. Por ende, precisamente al rezar para que se haga la voluntad arriba, se va creando nuestro deseo de que haya un deseo genuino, que se forme un kli, una vasija, digno y adecuado para recibir la abundancia. Al mismo tiempo, debemos decir que todos nuestros actos, tanto los buenos como los malos, se extienden desde arriba. Esto es lo que significa providencia personal, que el Creador hace todo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos lamentar nuestras malas acciones, aunque también esto se extienda desde arriba.
El razonamiento nos obliga a que no nos lamentemos, sino que justifiquemos el juicio, que nos merecemos las malas acciones. No obstante, es al contrario. Debemos lamentar que no se nos permita hacer buenas acciones, lo cual ciertamente es el resultado de un castigo, es decir, que no somos merecedores de servir al Rey. Si todo está dirigido, ¿cómo podemos decir que no somos dignos, teniendo en cuenta que no hay acción abajo? Con este propósito se nos dan malos pensamientos y deseos de que no somos dignos de servirle a Él, los cuales nos distancian del trabajo de Dios. Por esta razón rezamos por ello, que este es un lugar de corrección para llegar a ser dignos y capaces de recibir el trabajo del Rey. Ahora podemos comprender por qué existe la plegaria al haber algún problema. Dios no lo permita. Si es que el problema seguramente llegó como un castigo, y los castigos tienen que ser correcciones, ya que hay una regla que establece que el castigo es una corrección. Entonces, ¿por qué le rezamos al Creador para que nos quite nuestras correcciones? Nuestros sabios mencionan el versículo: tu hermano se siente envilecido delante de tus ojos, ya que el golpeado es tu hermano. Debemos saber que la plegaria corrige a una persona incluso más que el castigo. De esta forma, cuando aparece la plegaria en lugar del castigo, la aflicción es retirada y se coloca la plegaria en su lugar para corregir el cuerpo. Esto es lo que significan las palabras de nuestros sabios. Lo logró, fue por medio de la Torá. No lo logró, fue por medio del sufrimiento. Debemos saber que el camino de la Torá es una senda más exitosa y proporciona mayor beneficio que la senda del sufrimiento. Esto se debe a que los kelim, vasijas, que habrán de ser aptos para recibir la luz superior, son más amplios y pueden propiciar la adhesión con él. A esto se refiere la frase: se le obliga hasta decir yo quiero. Significa que el Creador dice: quiero los actos de los inferiores. El asunto de la plegaria es lo que nuestros sabios dijeron. El Creador ansiaba la plegaria de los justos, pues a través de la plegaria los kelim se vuelven aptos para que el Creador luego les otorgue abundancia, puesto que existe un kli apto para recibirla. Yo creo que necesitas leerlo de nuevo. Lo leemos de nuevo. Shamati 57. Lo sacrificará a su voluntad. Respecto al versículo, lo sacrificará a su voluntad, nuestros sabios dijeron: ¿cómo puede ser? Se le obliga hasta decir yo quiero. También debemos comprender cuál es nuestra plegaria, que se haga la voluntad, ya que el deseo de la vaca por alimentar al ternero es mayor que el deseo que tiene el mismo ternero de comer. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos rezar que se haga la voluntad arriba? Es sabido que para traer la abundancia desde arriba, uno debe anticipar el despertar desde abajo. Debemos averiguar para qué necesitamos el despertar desde abajo, y por ello elevamos una plegaria para que se haga la voluntad arriba. Significa que debemos despertar un deseo desde arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad. También debe haber una buena voluntad por parte del dador. Aunque haya un deseo general de hacer el bien a sus creados, él aún espera
que nuestro deseo despierte el suyo. Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía está incompleto. Por ende, precisamente al rezar para que se haga la voluntad arriba, se va creando nuestro deseo de que haya un deseo genuino, que se forme un cli, una vasija, digno y adecuado para recibir la abundancia. Al mismo tiempo, debemos decir que todos nuestros actos, tanto los buenos como los malos, se extienden desde arriba. Esto es lo que significa providencia personal, que el Creador hace todo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos lamentar nuestras malas acciones, aunque también esto se extiende desde arriba. El razonamiento nos obliga a que no nos lamentemos, sino que justifiquemos el juicio, que nos merecemos las malas acciones. No obstante, es al contrario. Debemos lamentar que no se nos permita hacer buenas acciones, lo cual ciertamente es el resultado de un castigo, que no somos merecedores de servir al Rey. Si todo está dirigido, ¿cómo podemos decir que no somos dignos, teniendo en cuenta que no hay acción abajo? Con este propósito, se nos dan malos pensamientos y deseos de que no somos dignos de servirle a Él, los cuales nos distancian del trabajo de Dios. Por esta razón, rezamos por ello, que este es un lugar de corrección para llegar a ser dignos y capaces de recibir el trabajo del Rey. Ahora podemos comprender por qué existe la plegaria al haber algún problema. Dios no lo permita, si es que el problema seguramente llegó como un castigo, y los castigos tienen que ser correcciones, ya que hay una regla que establece que el castigo es una corrección. Entonces, ¿por qué le rezamos al Creador para que nos quite nuestras correcciones? Nuestros sabios mencionan el versículo: tu hermano se siente envilecido delante de tus ojos, ya que el golpeado es tu hermano. Debemos saber que la plegaria corrige a una persona, incluso más que el castigo. De esta forma, cuando aparece la plegaria en lugar del castigo, la aflicción es retirada y se coloca la plegaria en su lugar para corregir el cuerpo. Esto es lo que significan las palabras de nuestros sabios. Lo logró, fue por medio de la Torá. No lo logró, fue por medio del sufrimiento. Debemos saber que el camino de la Torá es una senda más exitosa y proporciona mayor beneficio que la senda sufrimiento. Esto se debe a que los kelim, vasijas, que habrán de ser aptos para recibir la luz superior, son más amplios y pueden propiciar la adhesión con él. A esto se refiere la frase: se le obliga hasta decir yo quiero. Significa que el Creador dice: quiero los actos de los inferiores. El asunto de la plegaria es lo que nuestros sabios dijeron. El Creador ansiaba la plegaria de los justos, pues a través de la plegaria los kelim se vuelven aptos para que el Creador luego les otorgue abundancia, puesto que existe un kli apto para recibirla. לא שומעים רב? להתחיל מהיברו 10. Comencemos con Hebreo 10. Gracias, Rav. Él escribe que la plegaria corrige a una persona incluso más que las malas acciones. ¿Puede explicar eso? Rav, claro, la plegaria corrige todo. Mucho más que el sufrimiento.
porque el sufrimiento no es una corrección. El sufrimiento simplemente nos empuja hacia la corrección. La corrección es cuando nosotros pedimos, específicamente pedimos al Creador que reemplace nuestro deseo de recibir y que se vuelva un deseo de otorgar, una voluntad de otorgar. Estas son las correcciones. Y los sufrimientos son solo con el fin de empujarnos hacia ello. Pero la plegaria existe al final de la corrección, dado que el Creador creó la inclinación al mal, para que nosotros le pidamos que la cambie y la transforme en una buena inclinación. Entonces, en última instancia, solo la plegaria, el pedido al Creador es beneficioso. Todo lo que hacemos antes es solo para llegar a ella. Pregunta, ¿compone el tipo de plegaria correcta? ¿Cuál es el tipo de plegaria correcta? ¿Cómo se construye? Rav, ¿tienes un problema con el micrófono? Ustedes no aprecian los micrófonos. Si yo no los escucho correctamente, no les contestaré. ¿De qué depende la plegaria correcta? Del lado de la persona, cuando ella se encuentra en una sociedad y la sociedad lo prepara para procesar su relación con el Creador de tal manera de que llegue a la plegaria correcta. Kiev. И плохое, и хорошее во мне, и плохие, и хорошие мысли исходят из Творца, и нужно сожалеть, вот, и при этом стараться его оправдать, Творца. А что Querido значит maestro, оправдать Творца? él escribe aquí que tanto el bien como el mal vienen del Creador. Rab, tú tienes que arrepentirte, lamentar lo malo, para que te dé identificación con el Creador, para llegar al nivel del Creador. Todo sucede necesariamente con el fin de llevar a la criatura al grado del Creador. El Creador aparentemente no tiene ninguna otra manera, ningún otro medio. Si Él desea crear a la criatura, pero solo para llevar a la criatura a la forma que es opuesta del Creador y luego darle oportunidades, posibilidades de alcanzar equivalencia de forma con Él. Вот ты видишь, что и плохое, и хорошее, все это Творцом как бы делается, все совпадает, все как бы работает в одной системе. А как подняться на такой уровень, когда ты бы понимал, почему он Respecto de alcanzar la identificación con el Creador, la equivalencia con Él, uno ve que tanto el bien como el mal es hecho por el Creador. Él completa todo. Rav, para llegar al Creador, alcanzarlo, solo lo puedes hacer a través del alcance, no a través del intelecto que estás usando ahora. Con esto solo te estás interrumpiendo a ti mismo del avance, porque el alcance espiritual tuyo no se encuentra en la mente. La oportunidad, cuando recibes esas cualidades, las del Creador, de estas cualidades es que tú entiendes y sientes. Eso es lo que debemos anhelar. Pregunta. No trabajo en la pregunta. Respuesta, a través de equivalencia de forma. Reino Unido. Parece que no llega la traducción del ruso. Rav, debemos alcanzar la identificación con el Creador para que nuestros deseos y pensamientos sean en cierta medida como la fuerza superior. Baltia 2. Baltia 2. Baltia 2. Что значит унижен будет брат твой? No sé qué es lo que dijo.
No sé de qué estás hablando. ¿Dónde está escrito? ¿En conexión con qué? ניב, אתה מבין מה שהוא אומר? Está escrito כתוב פה, que tú estás envilecido. Niv, ¿tú entiendes lo que está diciendo? Niv, el verso dice, está escrito, נו. tu hermano entonces se siente envilecido delante de tus ojos, ya que el golpeado es tu hermano. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sobre qué? שיפול בעיניי. זה שמדובר על הרצון לקבל, שאני ¿Qué significa que los inferiores, estamos hablando sobre el deseo de recibir, comienza a justificar las acciones del Creador, que está haciéndolo específicamente para que yo me eleve incluso más alto? Florida. Sí, Rav, gracias. Dice, este es el significado de a él se le obliga hasta que dice yo quiero. Esto quiere decir que el Creador dice quiero los actos de los inferiores. Entonces yo sé que tenemos que rezar, yo sé que Él quiere que nosotros recemos, pero ¿qué significa quiero los actos de los inferiores? Ese es el significado de una acción. La plegaria es una acción. Es la acción. No tenemos acciones físicas. La plegaria al Creador es la acción porque tiene lugar en contra de nuestro deseo de recibir. Es por eso que necesitamos sobreponernos a Él, y al sobreponernos a Él, ese es el trabajo. Sobreponernos al deseo de recibir es la acción. ¿Está bien? Bielorrusia. Не удостоился путем страданий. Но если я осознаю страдания, это уже начинается молитва? Cuando una persona camina en el camino de la Torá, nuevamente, dice Rav, si una persona es recompensada, entonces está siendo corregida en el camino de la Torá, y si no, en el camino del sufrimiento. Y si una persona ya entiende que estos sufrimientos son para la corrección, ¿es eso ya el comienzo de su plegaria? Rav, este es el camino de la Torá. Este es el camino de la Torá. El camino de la Torá comienza por la plegaria. Tbilisi. Вопрос от товарища. Молитва, просьба человека к Творцу накапливается и Pregunta de un amigo. Una plegaria, el pedido hacia el Creador, ¿se acumula y se obtiene a partir de esfuerzos o a partir de la desesperanza de las propias fuerzas? Porque es imposible para una persona llegar a la plegaria correcta. Rav, la plegaria, después de todo, es un resultado de ambos. Ambos. De hacer grandes esfuerzos y también de fallar. De integrarse con los amigos y sintiendo su apoyo. En definitiva, la plegaria es un resultado de todo lo que él acumula. Italia 4. Buen día, Rav. ¿Por qué debe haber un despertar desde abajo con el fin de despertar arriba? Rav, sin el despertar de los inferiores no habría man, no habría kli, no habría pedido, no habría carencia. Solo esta carencia es lo que necesitamos. Es por eso que el Creador espera la carencia de los inferiores para que se acerque a ellos, para conectarse con Él, para sentirlo. Eso es lo que necesitamos, ¿entiendes? Imagínate el embrión dentro de la madre. Él aún se está desarrollando. Él se desarrolla porque naturalmente todos estos tejidos, todas sus células tienen un programa interno. Quiere crecer, quiere ser grande. Y nosotros no lo tenemos. Es por eso que nosotros debemos
poner el esfuerzo más y más con el fin de crecer y crecer en un embrión espiritual para ser más otorgadores, expandirnos más, integrarnos más con los otros. No tenemos eso. Nuestro programa es el opuesto. ¿Está claro, sí? MacBG. Здравствуйте, Раф. Тут бывает такое, что вот эти бездействия часто оправдываются тем, что нет никого кроме него. И здесь написано совсем другое. Resulta que muchas veces la falta de una acción o la acción misma es justificada por el hecho de no hay nadie más que él. Aquí es algo completamente distinto. Mi pregunta es, ¿debería yo detenerme de conectar con no hay nadie más que él luego de escuchar esto, una vez que escuché lo que ha dicho el texto? Rav, esto es típicamente un error de principiantes, el hecho de que no hay nadie más que él. Nosotros debemos dirigirnos hacia él solo, únicamente, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que no hay nadie más que nos influencia a nosotros, además del Creador, no quiere decir que yo no tenga trabajo. Yo tengo trabajo de despertar un deseo en el Creador, de ocuparse de mí. Si yo no lo hago, Él se ocupará de mí a través de sufrimiento, tormentos, el camino largo, muchos años. Yo no seré capaz de realizar nada en esta vida. Y es así como continuará. Entonces, la aceleración del tiempo, es eso lo que necesitamos. Debemos acelerar los tiempos. Israel son aquellos que anhelan al Creador, aquellos que aceleran el tiempo. Tú debes anticiparte al golpe con un remedio. Es decir, debes pedir, 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 llorar como un niño constantemente, pidiéndole a su madre. Nosotros así tenemos que llorar y pedirle al Creador para que nos acerque a Él. Este es nuestro trabajo, esto es lo que Él espera. Estados Unidos noreste. Sí, Rav, yo querría preguntarle, debido a que usted sabe, hay muchas perturbaciones que algunos amigos están atravesando. ¿Cómo puedo yo convencer a los amigos de que el Creador está detrás de ellas y detrás de cada uno en la decena y que yo debo ver al Creador a través de los amigos? ¿Cómo puedo yo convencer al amigo de esto? Rav, tú no debes convencerlos. Quizás, pero simplemente hazlo de una manera simple, sencilla. Nosotros, por encima de todas estas perturbaciones, necesitamos alcanzar la conexión. Es decir, dar pasos a diario hacia la conexión y veremos cómo estas perturbaciones son reemplazadas por otras perturbaciones, ya que esto es lo que el Creador nos está dando. Nos está dando estas perturbaciones para que por encima de estas perturbaciones nosotros establezcamos un nuevo grado, un nuevo estado de conexión, un nuevo nivel de conexión. Esta es toda la cuestión respecto de las perturbaciones. Moscú 3. Gracias, querido maestro. Usted nos está diciendo pedir todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué razón es que el Creador creó todo esto, la Tierra, 8 billones de personas, tantos deseos distintos, bestiales o humanos deseos, tales, para que por 24 horas yo le pida al Creador? Es decir, ¿para qué hizo todo esto? ¿Para que yo rece todo el día? No entiendo esto.
Rav, tú no puedes entender lo que está sucediendo. El propósito de esta sabiduría está más allá de ti. Simplemente entiende que todo esto emerge de un estado espiritual en el que el Creador desea crear a la criatura y que la criatura alcance su nivel para que los dos sean compañeros, aliados, equivalentes, iguales, abrazados, y que de esto la forma opuesta se desarrolle hasta que él atraviesa todos los mundos hasta nuestro mundo, y luego en nuestro mundo él comienza su desarrollo desde cero, desde el Big Bang, y así más hacia adelante, desde la corporealidad hasta la espiritualidad y más allá. Lo que ves ahora sobre el planeta Tierra y el universo es todo como nada en comparación a lo que verás más adelante. Verás muchas más cosas en la espiritualidad, en el plano espiritual, que es verdaderamente infinito. Entonces entenderás como todos estos estados que debemos atravesar son realmente importantes. Pero de nuevo, te digo, no nos importa tanto lo que atravesamos. Lo que nos importa a nosotros es hacia qué tenemos que acercarnos por encima de todos estos estados. Esta es la corrección. ¿A qué debemos acercarnos? Yo no determino los estados, yo determino las correcciones. Tampoco las razones o las causas. Digamos que ellos se discuten con los otros y ellos se pelean. No es importante para mí. Yo sé solo una cosa. Lo que yo debo hacer es acercarme hacia la conexión y las correcciones. Si yo me muevo en esa dirección, en la de la conexión, es seguro que yo estoy avanzando hacia el propósito de la creación. Es mejor hacerlo de esta manera. Tú no serás capaz, si tú entras ahora en todos estos escrutinios, no serás capaz de entender nada, de ver nada. Solo obtendrás más confusiones. Pregunta. Última pregunta, Rav, si puedo. Sí. Últimamente usted está diciendo muchas cosas sobre el hecho de que tenemos que pedir ya. ¿Cuál es la diferencia entre llegar a la corrección final con esto y el hecho de que estemos en la cuarentena? Rav, la conexión entre nosotros y con el Creador. Peter, yo no quiero entender cómo está construido, yo quiero la corrección. Pero debido a que a mí me falta la sensación mínima del Creador, pero hay una sensación de unidad en la decena, entonces no está claro de quién estoy pidiendo yo. ¿Pidiendo algún ejemplo? Rav, hay una raíz superior que te organiza sin importar cuál es la situación. Tú existes, tú te sientes a ti mismo como existente, cada quien por su cuenta, y hay una cierta conexión entre ustedes. Y esta raíz les está diciendo, ustedes quieren descubrirme a mí o acercarse a mí, no hay problema, intenten conectarse entre ustedes. Y yo voy a enviar perturbaciones, a perturbarlos. ¿Por qué? Para que me pidan. Si ustedes utilizan la distancia, la separación entre ustedes, y se vuelven capaces de pedirme que los conecte, entonces realmente la fuerza de la separación y la fuerza de la conexión que existe entre ustedes se volverá la primera cualidad espiritual que ustedes tendrán. Así es, la aviut, rudeza y sikut. Y así serán capaces de alcanzar el primer grado espiritual. Entonces lo que les estoy dando es
crudeza al grado de la separación entre ustedes. Y ustedes deben intentar llevar esto al grado de la unidad y la conexión. Pero no pueden. Entonces pídanmelo. Pídanme que se los dé a ustedes. Yo les doy la oscuridad y les doy la luz. Simplemente un pedido debe venir de ustedes para que los conecte. Eso es todo. ¿Qué significa conectarse? Conectarse significa que ustedes quieren una segunda naturaleza, un deseo de otorgar. Pídanlo, recíbanlo y comiencen a estudiar el nuevo mundo. Nueva York 4. Un animal no siente sufrimiento cuando no reza. ¿Por qué nosotros somos distintos? Rob, porque ustedes deben descubrir la fuerza superior, que están manejándolos a ustedes. Ustedes deben descubrir eso. Es por eso que deben trabajar más. Un animal no tiene la fuerza superior. La fuerza superior es su fuerza de la vida. Y nosotros tenemos algo por encima de eso. Así es como lo podemos construir, como lo podemos representar. Entonces no se comparen a sí mismos con animales. Toronto 2. Buen día, Rav. La única acción por parte nuestra es una plegaria por la conexión y para otorgar junto con el Creador. Mi pregunta es, ¿cómo es que las reuniones, digamos, 3 veces al día, componen este abordaje correcto? Porque estas en apariencia son reuniones físicas. Rav, no son físicas, ustedes la están haciendo sobre las líneas de comunicación. El amigo son estas líneas corporales. Rav, entonces, ¿cómo estas conexiones te ayudan a conectarte? Pregunta, sí, ¿cómo estas conexiones corporales nos ayudan a generar la plegaria, que es una verdadera carencia y la única acción verdadera? Rav, intenten conectarse a través de estas líneas de comunicación para tener una sensación común de lo que le están pidiendo al Creador, de que ustedes desean llegar a un estado en el que están en un solo corazón. En un solo corazón. Intenten. Y así sientan poco a poco, gradualmente, que sus corazones están empezando a acercarse y empiezan a ser capaces de tocarse los unos a los otros, que antes de las palabras y todo, tú simplemente sientes lo que el amigo tiene en su corazón. Estamos diciendo la parte en su corazón que se refiere a la espiritualidad, que pertenece a la espiritualidad, no a la corporealidad, a su familia, no, solo la parte que se refiere a la espiritualidad. Ustedes deben desarrollar este corazón común. Pregunta. Entonces, hay importancia de tener 3 reuniones por día y que cada reunión es importante que realmente recemos, que tengamos, es importante para esta plegaria espiritual. Rav, sí. Tel Aviv 2. Buen día, Rav. Cuando yo rezo, ¿hay alguna cuestión de ser específico en este pedido? Porque yo siento que hay muchas cosas en mí que yo debo pedir y no sé cuáles exactamente. Rav, yo no sé qué tengo que pedirle al Creador excepto por una cosa: conexión con los amigos, en nuestro corazón común. Un deseo, nuestro lugar común. No tengo nada más que pedir. Yo tampoco entiendo qué puedes pedir, ni entiendo qué más puede hacer Él, porque no hay ninguna otra necesidad
excepto por esto, debido a que en el momento que pedimos por esto y Él comienza a responder, todos los demás problemas se resuelven por sí mismos, porque todo surge de la conexión en los corazones. Holanda 1. ¿Cómo podemos, como decena, alcanzar la plegaria correcta por el público? Específicamente cuando nosotros, como decena, esta estructura completa, por el momento, nosotros podemos pedirle al Creador que a través de nosotros transmita la luz hacia el público, una cierta luz, un cierto entendimiento, una sensación en la dirección del fin de la corrección. Y que Él conecte al público a través de nosotros, incluso todo el mundo, toda la humanidad, porque nosotros podemos existir aquí como un conducto y a través de nosotros la luz superior puede influir sobre ellos. Les daremos un intelecto más grande, más sentimientos, y es así como avanzarán. Chelyabinsk. Можно спросить, как ощущается одно сердце, к которому мы должны стремиться? Puedo preguntar, ¿cómo este corazón común puede ser sentido? Rav, el corazón por el que tenemos que anhelar es simplemente el deseo común. Que está completamente lleno, incluyendo a muchos corazones, y están todos conectados con el fin de otorgar a su raíz, que es el Creador. Nosotros queremos que todos estos deseos personales, corazones personales, queremos conectarlos más y más, con el fin de descubrir al Creador en un grado más alto cada vez. El Creador se siente dentro de este corazón común, esta fuerza interna que comienza cada vez más a llenar a los corazones, y es así como esta conexión entre el Kli y la luz será sentida, entre el corazón y el llenado, en el corazón que es el Creador. África. Gracias, Rav. Rav, nosotros aprendimos que el sufrimiento no es una corrección. Nuestra pregunta es, ¿cómo podemos generar el deseo de rezar por una segunda naturaleza si es solo un deseo para generar una corrección? Rav, pero la plegaria puede darse solo cuando sentimos el sufrimiento. El sufrimiento podemos sentirlo no cuando nosotros simplemente sufrimos, sino que descubrimos nuestro estado y el estado del mundo, lo reconocemos, y el estado de toda la realidad que debe ser adherida con el Creador, y nosotros le rezamos al Creador para que nos lleve con toda la humanidad y nos acerque a todos a Él. ¿Pregunta? No se tradujo la pregunta. No puedes. No lo hacemos porque no haría ningún bien. Tú ves, todo el mundo está rezando y las cosas se vuelven cada vez peores. Nosotros tenemos que explicarle a la gente que la respuesta, la cura está en la conexión. No solo la plegaria, todo el mundo reza, pero cada uno reza por sí mismo.
Ustedes deben explicarle a una persona que lo más importante es la conexión. Debemos estar conectados una vez más, como un hombre y un solo corazón, como una persona. Y si comenzamos a conectarnos de esta manera, eso traerá la corrección a todo el mundo. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Moscú 7. Написано в этой статье, сказано мудрецами, удостоился исправляться путем Торы, не En el удостоился. artículo está escrito que nuestros sabios dijeron Что значит, что человек удостаивается? que si él es digno será corregido en el camino de la Torá, y si no es digno será corregido a través del sufrimiento. ¿Qué quiere decir ser recompensado con esto? ¿Y puede uno ser corregido en el camino del sufrimiento del todo? Rav, si una persona entiende su lugar y sabe cómo conectarse con el grupo, y así en el que el Creador lleva a la persona a la buena elección y le dice, tómala, y la persona la toma y se integra en la decena y avanza de manera correcta, esto significa que la persona elige. Desde ya que el Creador genera todos estos estados, pero desde estos estados la persona participa en esto. En esta medida es que se llaman compañeros, aliados, y así se conecta a la decena y así llega a dirigirse a través de sus amigos al Creador para que el Creador se vista en ellos, y así es como llega al trabajo. Este es el buen camino, el camino de la Torah de la luz, y el opuesto es el camino del sufrimiento, en el que el Creador debe hacer más y más trabajo indirecto con el fin de llevarlos a través del sufrimiento hasta que ellos lo desean, hasta que ellos se vuelven más sensibles a través de los golpes y de que a través de ellos quieran las correcciones. No hay. Ok, perdón. ¿Hay alguien en Grupo Virtual Unido? ¿Por qué debería rezar una persona, digamos, por un amigo si él ya siente su sufrimiento? Rav, solo por la conexión, porque además de la conexión no hay nada que pueda ayudarnos a este estado. Tú puedes decir, una persona está enferma de esto, sufre de esto otro, tiene este problema, el otro problema. Solo la conexión puede ayudar en cada uno de esos estados, porque la falta de conexión, la ruptura, es la razón de todo lo malo, todas las cosas malas, negativas. Solo la conexión puede ser la cura para todos los estados malos. ¿Está claro? Latín 7. No se escucha, Faber, estás muteado. Ahora sí. Rab, el Creador no escucha mi plegaria a menos que yo esté integrado en la decena. Pero si yo le pido al Creador es que me integre en la decena, porque necesito que Él me ayude a integrarme en la decena, ¿cómo puedo hacer escuchar mi plegaria? Cuando justamente lo que necesito es integrarme en la decena. אז הוא ישמע התפילה שלך שאתה רוצה להתחבר לעשירייה. זה הוא שומע, אבל רק את זה. Él escuchará entonces tu plegaria, de que tú quieres conectarte a la decena. Eso él lo escuchará. Esa es la única plegaria que él puede escuchar. Hasta que tú estés conectado en la decena, ningún otro pedido será otorgado, excepto por el pedido de conectarte a la decena. Todo es dirigido de manera directa a la corrección. Así es como funciona. Una más, por favor. El objetivo de la plegaria, el resultado de la plegaria es la espiritualidad. Y si es así,
una vez alcanzada la espiritualidad, la plegaria continúa. יש לך ברוחניות עוד על מה להתפלל. אל תדאג, זה עד גמר התיקון. Tú tienes también por lo que rezar en la espiritualidad. No te preocupes, estás cerca del fin de la corrección ya. Tu plegaria se vuelve un cli y el Creador lo llena. Latin 6. Tenemos dos preguntas, Raf, ¿podemos? No. Primera pregunta, ¿es la restricción del inferior una acción o es el resultado de la plegaria? אני לא יודע על מה הוא שואל. ניב, מה הוא שאל? No entendí lo que estás preguntando, Niv. La restricción del inferior. La restricción. Sí, ¿esa es una acción o un resultado de la plegaria? Siempre es un resultado y puede también ser el principio de la siguiente acción. Yo no entiendo por qué está preguntando sobre esto. Macbeth 2. Podemos decir que nosotros tenemos que conectarnos con los amigos en la decena de una manera en que el mundo externo se vuelva interno, en el que el Creador pueda ser revelado. Sí, dice Rafa. Tel Aviv 2. Rav, ¿cómo podemos mantener en la decena este estado de despertar desde abajo? Rav, recen constantemente y aférrense los unos a los otros durante todo el día. Ustedes deben tomar esta responsabilidad. Yo soy responsable por todos los amigos, incluyéndome a mí mismo, de que estén rezando constantemente pidiendo que el Creador nos conecte, nos despierte en nosotros deseos y que dentro de esos deseos comenzaremos a sentirlo. Jerusalén. Pregunta un amigo, ¿cómo puede uno poner a los amigos adentro cuando el Creador nos da esos placeres corporales todo el día? No puedo pensar en ellos. ¿Qué debemos hacer? Rav constantemente piensa sobre los amigos e intenta que ellos hagan lo mismo. Cada uno ayudará a su amigo y a través de pensar en los amigos, ustedes serán capaces de sostenerse a ustedes mismos también. A ti mismo también. Italia 4. Pregunta del amigo Luigi. ¿Cómo podemos nosotros llevar la conexión cuando estamos diseminando? Cuando nosotros mismos encontramos tantos problemas en nuestra conexión. Rav, ¿qué tipos de problemas tienen? ¿Qué tipo de problemas? Si ustedes le piden al Creador que los eleve un grado más alto, todos esos problemas sencillamente desaparecerán. No estén inmersos en los problemas, sino estén conectados al siguiente nivel. Pidan por eso. Estar inmerso en los problemas se llama un tonto sentado y atormentándose a sí mismo, literalmente comiéndose su propia carne. Khalil, Rob, por favor, díganos, ¿qué es la sabiduría? Una persona sabia en el trabajo espiritual. Rab, aquel que no se excita por nada excepto por la conexión. Un sabio es aquel que ve el futuro. Entiende que la conexión es la cosa más importante. Moscú 4. Добрый день. Вопрос от товарища. Как человек и десятка могут увеличить потребность в объединении, чтобы Pregunta un amigo, ¿cómo puede una persona o una decena incrementar la necesidad por la conexión para que se vuelva una verdadera plegaria? Rav, todo depende de ustedes.
de la grandeza de la meta, de la bajeza de nuestras propias fuerzas. Todo depende de ustedes, cómo se lo representen. Pero es posible que su ego no se los esté permitiendo hacerlo. Yo soy un cero, yo no tengo ninguna manera de hacer nada. La meta es lo mayor, lo más grande. Pero junto con esto tienes al Creador, al que puedes dirigirte. A pesar de que soy un cero, soy una basura, no soy nada, literalmente nada. Pero el hecho de que yo pueda dirigirme al Creador y que en esta plegaria estoy muy cerca de Él, ahí específicamente puedo pedir. Y al pedir estoy cerca de Él. Y a pesar de que hay una pared frente a mí, pero está el Creador al lado mío. Y puedo dirigirme a Él y Él me va a ayudar a atravesar esa pared. ¿Está bien? Grupo virtual unido. Человек приходит к молитве, когда целует палку. Una persona alcanza la plegaria cuando besa el palo. Rav también ahí. Beta activa 5. Sí, Rav. La esencia de la instrucción de la sabiduría de la Kabbalah que se da del maestro a sus estudiantes es a través de una enseñanza multifacética y la transmisión de la luz. Les está enseñando cómo rezar. Rav, sí, es la conexión con el Creador. Pregunta, ¿la humanidad en este proceso hacia el fin de la corrección deberá también aprender esto? Rav, la humanidad está en un estado muy especial. Comienza a discernir que hay una fuerza superior entrando en juego aquí, que no depende de los gobiernos ni de nada, tampoco de la gente, sino que la naturaleza debe tener dentro de ella una cierta fuerza de la que dependemos. Y nosotros debemos llevarnos bien con ella de alguna manera, relacionarnos con ella. ¿De qué manera? Quizás a través de la conexión. Esto es algo que ellos van a ser capaces de escuchar pronto. Se acercarán a eso. De manera aún tibia, aún salirán y protestarán y harán marchas, manifestaciones. Pero en última instancia, cuando todo esto quede vacío, todo, ellos escucharán. Porque ellos entenderán que no hay nada más que les quede además de eso. Y yo creo que estamos cerca de esto. Ellos van a comenzar a escucharnos más y más. No debido a su intelecto. Hay algunos de ellos que entienden, pero sino desde la desesperanza. No hay nada más. La desesperación. Ok, Rav, pero la pregunta es, ¿ellos deberán aprender cómo pedir de manera correcta, cómo alcanzar el contacto con la fuerza superior? Rav, no serán capaces de eso. Ellos nos dirán a nosotros, de manera aparente ustedes tienen conexión con esta fuerza superior, pidan por nosotros también. Nosotros estamos listos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Y nosotros pediremos por ellos, como está escrito en la Torá, que la gente no quiere ningún contacto con el Creador. El pueblo, ellos le dicen a Moshe y a Aarón, vayan y hablen con él. Y eso es lo que haremos nosotros. Incluiremos el sufrimiento de todo el mundo entero por un lado, y por el otro tenemos que integrar todas nuestras fuerzas, la fuerza de todos nuestros grupos, nuestras decenas, y desde ahí elevar al Creador desde las decenas, la fuerza, surgirá la fuerza del otorgamiento para todo el mundo. Tzimtzum, Masaj, Or José, restricción, la luz reflejada, pueden interpretarlo de distintas maneras. Y es así como se lo presentaremos al Creador y Él lo organizará
todo y corregirá todo y nos lo devolverá a nosotros como un clic correcto y la luz en él, la luz de Hasadim, y seremos capaces de continuar existiendo ya en el mundo espiritual. Yo no creo que esté muy lejos. Nosotros debemos tener paciencia y hacer nuestro trabajo. Más importante, hacer nuestro trabajo. Debemos estar tan conectados como podamos entre nosotros, con el entendimiento de que estamos construyendo aquí una vasija para atar a toda la humanidad con el Creador, llevar a la humanidad al Creador. Así es como funciona. Kiev. Продолжение вопроса Амита, вот то, что вы сказали, что Моше и Аарон просили за народ. Para continuar, una pregunta, usted dijo, como dijo usted, que Moshe y Aarón, lo que dijo de ellos, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que ellos incluyen la plegaria, la carencia de la gente? Piden por ellos. Rav, yo no lo sé. Pero Dios no lo permita. Si tienes algún problema en tu familia, entonces tú pides. Entonces imagínate a todo el mundo, que todo el mundo es tu familia. Y pide, entonces. Simple. ¿Cómo debería la gente relacionarse con Moshe y Aarón? Es decir, ¿deberían ellos de alguna manera incorporarse en ellos para que ellos puedan pedir por ellos? Rav, de acuerdo a lo que leemos, no tanto. Las masas no necesariamente apoyan a Moshe y Aarón. Le dicen, vayan al Creador y háblenle. Ellos tienen que hacerlo. El pueblo no está en un grado en el que entiende y reconoce como para incentivarlos a eso. Quieren solo una cosa, paz y tranquilidad. Que tengamos todo lo que necesitamos para nuestro ego. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los egipcios? La diferencia entre nosotros y los egipcios es que los egipcios no quieren ninguna conexión del tipo de Moshe y Aarón y el Creador. Y si la quieren, es solo con el fin de recibir. Y la gente dice, bueno, dado que no hay ninguna otra opción, avanzaremos hacia el otorgamiento. Es decir, hay un proceso aquí. Lo que necesitamos es conectar a todos nuestros amigos juntos, tanto como sea posible estar cerca de todo el mundo, de toda la humanidad. ¿En qué? En estar preparados para ayudarlos y ser un canal para ellos. Eso es todo. Pero enseñarles todas estas cosas que estamos haciendo, no hay una necesidad real para eso. Solo hay una necesidad de conexión. Traigamos la conexión entre nosotros tanto como sea posible y una carencia por la buena vida. Elevemos eso al Creador. Muy simple, de una manera muy sencilla y popular. Pregunta: ¿cómo podemos pedir por los egipcios? Rav, todo el mundo está confundido, es miserable. Como un paciente en un hospital. Así está todo el mundo. No sabe lo que está sucediendo con él. ¿Cuál es su estado? Es una transición hacia estados más globales, estados más difíciles, en los que, en adición a la enfermedad que tuvimos en los últimos meses en todo el mundo, en adición a esto, problemas adicionales se juntarán a esto, la falta de comida, y a partir de esto una desesperación general, y gradualmente comenzaremos a ver cómo este coronavirus
No es tan sencillo, tiene muchas facetas. No se trata del virus, se trata del mundo que está siendo invertido y está adquiriendo una nueva forma, o de manera más precisa, un nuevo programa de organización. Debemos adquirirlo y alcanzarlo, no seremos capaces de sobrevivir. Es como en una computadora. Si no sabemos con qué software, con qué programa estamos trabajando, entonces no llegaremos a nada. Solamente haremos las cosas peores. Entonces nosotros nos encontramos ahora. Estamos empezando a conocer el software nuevo que tiene que vestirse en nuestro mundo. Es el software de la conexión y el otorgamiento mutuo. Y a pesar de que no parece que sea así, va a invertirse muy rápido, porque el ego mismo está mostrándonos en qué medida está manejando y llevando a todo el mundo hacia el detrimento, hacia lo peor. Y entonces el ego en sí mismo nos va a invertir para que comencemos a anhelar querer estar bajo el dominio de la fuerza del otorgamiento en lugar de la fuerza de recepción. Última pregunta. Si nosotros no estamos pidiendo por el mundo, entonces nosotros estamos aparentemente despertando problemas, tormentos. Rav, si nosotros no estamos pidiendo por el mundo, nosotros no estamos realizando nuestro destino. Nosotros hemos recibido un despertar. Nosotros hemos recibido una atracción hacia el Creador. El Creador nos está atrayendo hacia Él para que a través de nosotros Él pueda llenar a todo el mundo, corregir a todo el mundo. Y si no pensamos en eso, sino que, yo tengo algún contacto con el Creador y ahora no me importa nada. Si yo pienso de esta manera sobre las cosas, entonces o bien Él me desconecta y me tira para afuera como basura, fuera del sistema, o me da sufrimiento y yo vuelvo así a funcionar de manera adecuada. Entonces no debemos comportarnos en ninguna de estas maneras, ninguna de estas opciones, sino que tenemos que estar conectados con el Creador por un lado y con la humanidad entera por el otro lado. Pregunta. Y ahora, cuando yo pido por el mundo, yo no estoy pidiendo que desaparezcan los problemas, sino que el mundo se conecte, o Rav, yo estoy solo pidiendo para que se conecte todo el mundo, por la conexión mundial y por la conexión en mi grupo. Y entre yo y el Creador, yo quiero ser el punto que conecte a la humanidad con mi decena y el Creador también ahí. Puntos. Así es como es todo muy simple. Bueno, Niv, quizás debamos ir a algo que tenemos. Tenemos test volumen 6, dice Niv. ¿Quieren empezar el volumen 6 hoy? Domingo, no sé. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no? También tenemos la introducción al estudio de las 10 Sefirot, la introducción a Panim Meirot, Umheirot. Continuemos con la introducción a Tes. Vayamos a la siguiente parte y tengamos un nigún antes.